Hola tutora, mi tema, sistemas educativos, educación nacionalista. En el gobierno de Ávila Camacho, en el mundo estaba enmarcado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Debido al trabajo del Ejecutivo a cargo de Ávila Camacho, la SEP restauró paulatinamente el artículo tercero constitucional, erradicando la dicha apartado todo lo relacionado a la educación sería socialista, con la pretensión que ahora se debería buscar hacer conciencia de un concepto exacto y racional de universo en la vida social. Sin embargo, estos cambios no alteraron el sentido del artículo tercero. En este periodo se llevaron a cabo los siguientes sucesos. La Ley Orgánica de la Educación Pública de 1942 establecía que la educación debería fomentar el íntegro desarrollo cultural de los educandos dentro de la convivencia social, preferentemente en los aspectos físicos, intelectual, moral, estético, cívico, militar, económico, social y la capacitación para el trabajo útil en el beneficio colectivo. Esta política educativa contribuirá al mantenimiento de la paz, la solidaridad y la amistad con los países de América. Se reestructura el Instituto Politécnico Nacional y además se abrieron importantes instituciones educativas. El programa de primaria insistía en borrar la desigualdad y fomentar una nación fuerte. En 1945, el presidente Ávila Camacho insistió en modificar libremente el artículo tercero. La sociedad cambia de campesina a mayormente urbana. Se mantiene la estabilidad económica y continúa el crecimiento de zonas industriales con la llegada de capitales extranjeros y empresas transnacionales. Su instancia del presidente López Mateo fue brindar educación a todos los niños de México, por lo cual durante su mandato se promovió la construcción de escuelas en la generación de nuevos y mejores docentes para atender a la población que los demandaba. Asimismo, fue la creación de Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos para las primarias. El currículo oculto en este sistema es el rechazo por un grupo importante de la sociedad que insistía que dichos ejemplares, libros de textos, eran contrarios a la moral, con principios comunistas y que pretendían imponer sus ideologías. Los editores que veían un negocio con los libros de texto. Plan de 11 años. La propuesta conocida como el Plan de 11 años fue aprobada el 1 de diciembre de 1959. Los trabajos se iniciaron de inmediato y para comenzar con el trabajo era necesario contar con datos cuantitativos y en no tenerlos se tuvo que partir de los datos del censo de 1950 y al haber transcurrido ya 9 años era obvio que estos datos ya no eran tan confiables y se decidió entonces recabar información por medio de muestras y se dieron cuenta que en las escuelas primarias existía un índice elevado de deserción escolar. Este proyecto no era la solución definitiva de la demanda cuantitativa de la educación primaria, pero era una determinación realista, aunque también más difícil de precisar. Las autoridades estaban conscientes de que aún proporcionando los maestros y las aulas necesarias, definitivamente podrían disminuir en poco tiempo los índices de deserción entre las graves carencias de muchas familias. Por lo que cumplir con la meta significaba solucionar las grandes carencias, la falta de maestros y la escasez de aulas, y además de que se necesitaba un alto costo económico. El aspecto humano presentaba un reto mayor porque se requería el mismo número de nuevas plazas para maestros y el número de egresados de las escuelas rurales, urbanas y no correspondían a los requerimientos del plan y muchos de los que formaban parte del magisterio no tenían la preparación necesaria, por lo que también se veía indispensable elevar el rendimiento de las escuelas normales, empleando el número de plazas. Podet, con su plan de 11 años, buscaba corregir el rumbo que había tomado la educación nacional, ya que por aquellos años, de cada 1000 niños que ingresaban a la primaria, apenas 60 entraban a la secundaria. Y lo más triste es que esos 1000
solo uno terminaba una carrera profesional. Por su parte, en el medio rural apenas un 2.2% de los niños que ingresaban a la primaria lograban terminarla, a pesar que en este tiempo las escuelas rurales no contaban con planes de 6 años. Los principales beneficios en este plan fueron el aumento considerable de la matrícula de las escuelas primarias. La enseñanza media empezó a tener mayor demanda como servicio urbano. Las oportunidades se ampliaron en el interior de la República. Se fueron incrementando paulatinamente las restringidas alternativas a nivel superior con la creación de nuevas universidades e instituciones de educación superior. México había logrado una notable expansión del sistema educativo nacional para integrarse como paso firme a un mundo en constante proceso de modernización. Las relaciones entre ambos periodos de la educación tuvieron mucho en común estos periodos, ya que durante la educación nacionalista se pretendía fomentar el íntegro desarrollo cultural de los educandos dentro de la convivencia social. Además, excluía toda enseñanza o propagación de cualquier credo o doctrina religiosa, lo que contribuía a desarrollar y consolidar la unidad nacional, incluyendo toda influencia sectorial, política y social. Parte fundamental fue que esta política educativa contribuirá al mantenimiento de la paz, la solidaridad y la amistad con los países de América. En el plan de 11 años, el objetivo era ampliar las oportunidades de educación y mejorar la calidad de la enseñanza, y para llevarlo a cabo esto y decidir atacar el problema del rezago educativo, este plan tenía como propósito garantizar un plazo de 11 años con la enseñanza elemental a todos los niños entre los 6 y 14 años que tuvieran posibilidad efectiva de asistir a la escuela y no recibirían por la falta de aula, de grados escolares, de maestros o por cualquier otra razón de orden escolar. En realidad, los dos periodos tienen mucho en común, ya que la parte fundamental era desarrollar una buena educación en México. Propuesta del sistema educativo ideal en México. Hoy en día la educación en México necesita tener un modelo educativo propio, con un enfoque regional y que se valga preferentemente del talento, capacidad e ingenio de los profesionales mexicanos de la educación. Utilizar adecuadamente los recursos y servicios que promueve el gobierno e invertir en las áreas estratégicas de oportunidad que apoyen y propicien las verdaderas transformaciones educativas en México. Para poder tener un buen modelo educativo en México, se debe de proporcionar elementos básicos de convivencia para que los ciudadanos aprendan a convivir y a cuidarse a sí mismos, de lo que permitiría que las desigualdades generadas por las diferenciaciones económicas y socioculturales no se acentuaran. Es importante reflexionar sobre las formas en que se enseña y se aprende, como también sobre el diseño curricular y la formación de los docentes para buscar la mejor solución a estos retos, lo que tarde o temprano permitiría generar un movimiento social que independizaría a los hombres de esta dinámica desorientada y colmada de incertidumbres. Para poder tener un sistema educativo ideal, algunas acciones son las siguientes. Reconocer primero las necesidades formativas de los agentes de cambio. Segundo, los contenidos que los estudiantes necesitan aprender y poner en práctica. Y tercero, la participación de los padres de familia en estos procesos, para que se den cuenta cómo y en qué aprenden sus hijos. La política educativa debe reorientarse, en efecto, hacia la mejor formación y preparación de los docentes, eliminar reglamentismos y burocratismos en la educación. Proponer un sistema educativo basado en la democracia que busque una transformación, pero sin oponerse a la razón como fuente del conocimiento. Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un eje fundamental para el desarrollo del sistema educativo. En la realización de esta actividad pude darme cuenta cómo estos periodos ocurridos en el siglo XX
como lo fue la educación nacionalista y el plan de 11 años, influyen en la educación actual, ya que a través de las acciones educativas México pasó a ser un país rural a un país urbano, con fuerte presencia de las industrias. Las políticas educativas se fueron modificando de acuerdo a las necesidades de la población y hoy en día se cuenta con una educación gratuita y de libros de textos gratuitos. Gracias.